Voy a platicar con el licenciado Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciado, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Don Enrique, muy buenas tardes, un saludo al auditorio, por favor. Pues hay datos muy reveladores en materia de calificación acerca de, pues cómo se encuentra el sistema penitenciario en México, cómo están las cárceles del Estado de México, cuáles son las calificaciones más bajas. Son datos reveladores, aunque mucha gente, sin llegar a la calificación, sí había criticado la forma en la cual están estos penales, licenciado, sobre todo refiriéndose al caso del penal de Barrientos. Así es, don Enrique, muy buenas tardes, gracias de nuevo. Pues en efecto, la Comisión Nacional hace un par de semanas dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, que es un ejercicio que permite evaluar desde una perspectiva de derechos humanos aspectos que garantizan la integridad, las condiciones de estancia, la gobernabilidad, la reinserción social y la situación de las personas con requerimientos específicos en los centros penitenciarios del país. Y abordamos también, por supuesto, los del Estado de México. Allí en el Estado de México, tengo entendido, de acuerdo con este diagnóstico nacional, pues se habla de cuatro penales donde priva el hacinamiento y la sobrepoblación, licenciado. En efecto, en el caso del Estado de México se determinó para esta muestra los 100 centros penitenciarios más poblados del país, que abarcan una población en el momento del levantamiento de 161.823 personas, que son más de 2/3 partes de la población penitenciaria nacional. El Estado de México tiene, como usted sabe, 22 centros penitenciarios con una capacidad de 17.047 internos. Sin embargo, la ocupación es de 28.407 internos y la calificación fue una calificación reprobatoria de 5.89. El ejercicio se hizo en el centro de Catepec, García Ramírez, en la redactación social de Tlanepantla de Gaza, que se hace referencia, el Bordo Mesa y el de Chalco. Y sin duda, pues el de Bordo Mesa es un centro penitenciario que presenta hoy día condiciones complicadas para su atención, derivado evidentemente de la sobrepoblación, que es uno de los principales problemas que afectan el manejo de los propios centros penitenciarios y que generan sin duda una serie de condiciones difíciles que se traducen muchas veces también en la ingobernabilidad de los mismos. Por ejemplo, este centro de Tlanepantla tiene una capacidad para 1.018 internos y la población allá, la visita fue de 2.606 internos. Pues con lo que eso representa, esto es la sobrepoblación, la mala distribución de los internos, el hacinamiento, las deficiencias en la separación entre hombres y mujeres, las deficiencias en servicios para mantener la salud de los internos, para la alimentación, las atenciones odontológicas y psicológicas, la falta de registro en la supervisión del funcionamiento del centro, etcétera, ¿no? Y bueno, desgraciadamente también algunos problemas de autogobierno, que es lo que ha dado también a conocer este diagnóstico. Pues sí, porque parece ser que la población que se encuentra en estos lugares recluida, pues como que interesa poco, ¿verdad? Como que, a ver, hay que se las arreglen como puedan, ¿eh? Fíjese, Enrique, que lo ha señalado el señor presidente de la Comisión Nacional, don Roberto Agencia Villanueva, esta situación. El Estado eroga enormes recursos para la detención de los delincuentes y una vez en prisión prácticamente los abandona, lo cual resulta un contrasentido y un despropósito. Esto es, se están ingresando a los centros penitenciarios estatales una gran cantidad de internos con un perfil criminológico muy distinto para el que fueron creados incluso o construidos los propios centros con los que cuenta el país. Y esto hace que evidentemente los niveles de riesgo y los factores de riesgo, tanto a nivel de la sociedad en cuanto a su seguridad, como también los niveles de riesgo en materia de violaciones a derechos humanos, se potencialicen de manera importante. Lo que sucede en los centros penitenciarios nos impacta de manera directa a la sociedad, y esto hay que reconocerlo. Y también, si no se busca la reinserción del interno como lo establece la Constitución, pues no se está cumpliendo con la función del sistema penitenciario, que los establece en el artículo 18 de la Constitución Política de nuestro país. Y eso evidentemente impacta de manera directa en un aspecto de la prevención de la seguridad. ¿A qué obedecerá este olvido,
pues a ver cómo se las pueden arreglar las personas que están ahí en estos centros se puede decir, de readaptación, que nada más tienen el nombre, licenciado. Pues sin duda, la verdad es que el abandono responde a una falta de políticas públicas articuladas e integrales que permitan el diseño de corto, mediano y largo plazo respecto a un aspecto que tiene que ver con el gobierno directamente, esto es, con la seguridad de los ciudadanos, con la punibilidad a quien rompe con el orden jurídico y sin duda una deformación del objetivo de la prisión, porque la prisión es un castigo, la prisión debe de significar el contener y resguardar a la sociedad, pero también debe de significar la posibilidad de tratar de reinsertar a quien delinque a través de los mecanismos que establece la propia ley, y que esto no se cumple. El tema penitenciario, el tema de los reos, es un tema no grato que no vende. Hay un sentimiento, de abandono desde la propia sociedad que no les gusta este tema. Hay un repudio hacia todo lo que tiene que ver con las personas que delinquen. Un repudio natural y entendible, sin embargo, hoy día yo creo que la sociedad tiene que voltear los ojos hacia las prisiones porque nos afecta de manera directa lo que pase ahí. Mandela decía que si quieres conocer verdaderamente una nación, debes de conocer el estado de sus prisiones. Y yo creo que esto es muy cierto. El estado de las prisiones nos reflejan una situación de la sociedad. Y los políticos no invierten en las prisiones porque no es un tema que venda, no es un tema atractivo, pero sin duda es un tema que tenemos que hacerle frente, que tiene que ver con la seguridad pública, tiene que ver con la administración de justicia y tiene que ver, por supuesto, con la ejecución de la pena. Así es, sin duda alguna, y aparte, pues, el hecho de que se mezclan delincuentes del fuero común con el fuero federal, ya hemos visto recientemente lo que ha ocurrido con las evasiones de reos del fuero federal en cárceles del norte del país. Sin duda, Enrique, también como dio cuenta el señor presidente, pues en estos de 2010 para acá ha habido 14 fugas con 521 internos evadidos, 75 riñas con 352 fallecidos y 45 heridas y 2 motines con 2 fallecidos y 32 lesionados, lo cual pues realmente es inaceptable porque sin duda coloca al Estado mexicano en una situación de debilidad pues que no se espera uno, y sobre todo pues es muy importante que se tomen las medidas pertinentes para poder revertir esta situación y sobre todo cumplir con la obligación del Estado de salvaguardar también la integridad de las personas que se encuentran en prisión. ¿Qué es lo que propone la Comisión Nacional de los Derechos Humanos luego de este análisis que ha realizado de los distintos penales del país, señor? Sí, don Enrique, mire, lo cierto es que dentro de todo esto, la Comisión Nacional, pues lo que busca es, sin duda, alertar a las autoridades, alertar a la sociedad, pero también, por supuesto, con esto, llevar a que se haga un replanteamiento de las estrategias para el manejo y administración de los centros penitenciarios de manera integrada y articulada, donde puedan participar los 3 niveles de gobierno con el acompañamiento del Poder Judicial, por cuanto hace ahora a la participación de los jueces de ejecución de sentencias, con una perspectiva de derechos humanos, pues en estricto cumplimiento al artículo 1 constitucional y por supuesto al 18 y al 19 última parte, para que este diseño de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo pueda revertir esta situación y pueda tomarse el control de los centros penitenciarios que hoy día, en la mayoría de ellos, se encuentran en poder de los propios internos, ¿no? Así es, licenciado Guillermo Andrés Aguirre Aguilar. ¿Estos diagnósticos ustedes los realizan cada qué tiempo? Cada año, desde 2006 se hizo el primer esfuerzo. Por ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene entre sus muchas otras obligaciones, que son, por supuesto, atender a las personas que son víctimas del abuso del poder y también, por supuesto, víctimas del delito, la supervisión de los centros penitenciarios para verificar que se respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran recluidas. Estos derechos se encuentran consagrados, evidentemente, en nuestra Constitución, pero también en diversos instrumentos internacionales a los que estamos obligados a cumplir de manera específica desde hace tiempo, pero a manera específica, a partir de las reformas constitucionales de junio pasado en materia de derechos humanos,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, las reglas mínimas sobre el tratamiento de los reclusos. El Estado no puede actuar de una manera que no sea a través del principio de legalidad, a través del respeto a los derechos de las personas. El Estado no puede tratar a los internos dañando su integridad o haciendo más aflictiva la condena de prisión, la privación de libertad. Los internos, guste o no, tienen derechos a la educación, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la vida. No hay que olvidar que las condenas, don Enrique, tienen un periodo, y los internos que se encuentran en la prisión, purgando sus sentencias, algún día volverán a estar en la calle, y la pregunta es, ¿cómo los queremos de regreso? Entonces, ese es el gran reto de la sociedad, ese es el gran reto de las autoridades, trabajar para tratar de lograr que ellos encuentren, aprovechar el tiempo que tienen de compurgamiento de las penas, con el propósito que adquieran habilidades, conocimientos y atención que les pueda representar, al término de sus condenas, la posibilidad de optar por otra forma de vida que no sea delinquir. Eso está estrechamente relacionado con la situación de la prevención del delito, lo cual se ha perdido de vista y lo cual es una gran desventaja para el propio Estado mexicano. Así es. Ahora, licenciado, estos diagnósticos, ¿ustedes los reparten entre los gobiernos de los estados y el gobierno federal? Es un instrumento ya muy conocido, sobre todo en el medio, por supuesto, penitenciario, en el medio académico, en el medio oficial, que desde 2006, como le comentaba, se empezó a realizar, 2007, 2008, hasta este año 2011, en 2012 ya estamos trabajando para este ejercicio, y sin duda representa, además de las recomendaciones generales que en materia penitenciaria ha presentado la Comisión Nacional, como la 18-2010, que fue una recomendación muy emblemática, que daba cuenta ya de la situación grave del estado de las prisiones, como otras 4 más las recomendaciones especiales que se presentan por violaciones específicas en materia de derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Lo que busca, evidentemente, es tratar de garantizar que no se violen derechos humanos, que se cumpla estrictamente con la pena. El Estado las comisiones de derechos humanos no se pronuncian sobre la inocencia o la culpabilidad de los internos. Al contrario, lo que busca las comisiones de derechos humanos, y especialmente la Comisión Nacional, es que la condena sirva a su propósito. Esto es un propósito readaptatorio y un propósito de castigo, porque la persona que delinque tiene que cumplir debidamente su pena. Lo que no se vale es que estando en prisión puedan seguir cometiendo delitos, y lo que no se vale es que desde la prisión sigan cometiendo abusos, y lo que no se vale es que desde la prisión extorsionen a otros internos, grupos de poder al interior de las mismas. Eso es lo que no se vale. No se vale que no haya gobierno de las prisiones, no se vale que estos grupos sean más poderosos que el Estado, no se vale. Así es, aunque nos quedamos, como se dice comúnmente entre los chavos, nos quedamos de a 6, ¿verdad? Porque sabemos que en cárceles, en determinados reclusorios, pues quien está mandando es la delincuencia organizada y no la autoridad como debiera ser. Muy lamentablemente, don Enrique, así es. Y bueno, pues la Comisión Nacional hace un llamado a la sociedad y sobre todo a las autoridades para que se tomen las medidas apropiadas de seguridad. Tenemos casos pues muy vergonzosos como el de Piedras Negras recientemente, donde para una población de 737 internos hay 15 custodios por turno. Pues es una cosa ilógica, ¿no? Por más bien que esté una instalación penitenciaria, si no tiene el personal debidamente capacitado, apropiado, debidamente pagado, porque luego les pagan salarios de hambre a estas personas que se juegan la vida incluso porque es un trabajo delicado, peligroso, pues generan y toleran este tipo de actividades, lo cual realmente pues preocupa mucho, porque sin duda deja en estado de indefensión a la propia sociedad, y sobre todo no se cumple con el objetivo de las normas jurídicas y se vulnera pues el Estado de Derecho, sin duda. Licenciado Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, le agradezco mucho la plática para nuestro auditorio y le envío un fuerte abrazo. Yo se lo agradezco a usted, Enrique, y un saludo respetuoso a su auditorio. Muchísimas gracias. Que la pase usted muy bien, señor. Igualmente, señor. Muchas gracias.